Fue exactamente hace 3 años, el día de hoy, su señoría, que el señor García fue arrestado. Y ahora, finalmente, aceptó su culpa. Y al haber hecho esto, dice que sí, él abusó de su poder como el líder de la luz del mundo. Y él explotó a todas estas Jane Does que se encuentran en esta sala hoy. A todas las personas que se nombraron en la información de la Fiscalía. Su señoría. Si este caso se hubiera ido a un juicio, la Fiscalía intentaría llamar a la doctora Barbara Sieb, una psiquiatra experta. Y nos dijo algo hace un par de semanas que creo que es muy importante. Nos dijo que la traición institucional es la peor clase de abuso. Es el abuso más difícil para las víctimas para poder recuperarse, porque es perpetrado por personas que están en una posición de confianza que se supone tenían que estar cuidándolos. Y usualmente, y muy seguro en este caso, toma lugar en tiempos críticos de sus años de desarrollo y formación. Ellas creyeron que básicamente Él era Dios en la tierra. Y nosotros, por supuesto, sabemos que Él no es Dios. Ni siquiera está cerca de serlo. Ningún hombre de Dios jamás haría lo que Él hizo a estas víctimas. Se declaró culpable de ser un ofensor sexual, un abusador de niños. Había fotos de muchachas jóvenes, incluyendo algunas de las Jane Does, participando en actos sexuales con otras muchachas jóvenes, posando, piernas abiertas. Fotos extremadamente provocativas de nuestras Jane Does, su señoría. Todo esto estaba dirigido por el señor García. Fueron todas las cosas que él pedía. Él estaba controlando todo, ya sea directamente o a través de otras personas. Y algunas de estas fotos fueron tomadas en la residencia del señor García en Los Ángeles. También había mensajes de texto muy reveladores, su señoría. Mensajes entre el señor García y sus preparadoras, donde dice cosas como: yo quiero a esta niña, yo quiero a esa niña. ¿Qué edad tiene? Más vale que investiguemos a sus padres para asegurarnos que estén dedicados a la iglesia. Yo quiero quitarle la virginidad. Una obsesión de quitarles la virginidad a muchachas jóvenes. Y decía a las preparadoras cosas como: vete despacio con esta, su padre es un gentil. O primero tómales fotos con ropa y luego las haces que se las quiten para eventualmente tenerlas desnudas. A esto se le llama preparación sexual y adoctrinamiento. Hay mensajes de texto donde les dice a las groomers que le lleven a las niñas. Tráeme esta niña para arriba, tráeme a esa niña para arriba. Y tengo un par de mensajes para mostrarles, su señoría. También encontramos listas de muchachas jóvenes con su edad y sus fotos y quién eran sus padres, etc. Y de acuerdo a las Jane Does, este hombre estaba teniendo sexo con múltiples niñas todo el tiempo, casi todos los días. Le daban sexo oral todos los días para ir a dormir, al despertarse. Desafortunadamente, la mayoría de las niñas no salieron a declarar, excepto ellas, estas valientes Jane Does, las víctimas nombradas en este caso.
Lo que hizo con estas Jane Doe fue pervertir su propia religión, diciéndoles versos de la Biblia como este del rey David. Y cómo el rey David tiene niñas alrededor de él o mujeres alrededor de él, etcétera, etcétera. Pero claro que pervierte y tuerce estos versos. Y las va preparando para que acepten esta noción, que tener sexo con él es de alguna manera una bendición y que les ayudará a ganar su salvación eterna. Aquí está uno de los mensajes a los que me refería su señoría. Este es el señor García conversando con una de sus coacusadas. Le dice, tenemos que comenzar de cero. Solo toma, y esta es una víctima menor de edad, y ni siquiera voy a decir sus iniciales. Solo toma tal y a tal en cuenta, pero ya no les digas el resto de lo demás. Claramente refiriéndose al hecho de que al final de cuentas, él quiere tener sexo con ella. Las preparadoras responden, así será. Comenzaremos desde cero e iremos con mucho cuidado. Y esto es lo que el señor García responde, su señoría. Y a las otras, solo invítalas a servir en la casa del espejo, la cual es donde se tomaron los videos con el niño menor. Y dile a otra víctima menor que no fue nombrada en la queja. Una violación es cuando la persona es forzada y el acto es hecho sin el consentimiento de la persona que fue agredida. Lo hicieron bajo su propia voluntad, lo hicieron por amor y fe. Lo que tiene la Jane Doe 1 son solo excusas para hacer esto, culpando a sus víctimas. Y estoy segura que su defensa al representarlo dirán que de alguna manera quiere decir que dieron su consentimiento. Y yo estoy aquí para decirles a todos que esto es admitir que él estaba teniendo sexo con estas y otras niñas. Y aquí les tengo otra. Este es el señor García conversando con su groomer acerca de quién sigue para subir a verlo. La groomer dice, ¿quieres que la víctima no nombrada en esta queja o que siga otra persona? Y el señor García dice, esta niña me va a volver loco. Estoy segura que no alcanza a ver esto, su señoría, pero creo que usted entiende. Por último, en esta conversación están hablando de mandar a traer niñas. ¿Y qué dice el señor García al final de este hilo de conversación? Iré directo a la cárcel, de verdad. Y hubo otros mensajes también, su señoría, donde el señor García le dice a las groomers, borren todo ahora. A cierto momento, aparentemente, se levantaron sospechas de él. Y le dice a la groomer, solo di que todo fue una mentira. Hubo mensajes del posible uso de una droga para violarlas en cierto momento. Y puedo seguir con esto, su señoría, pero no quiero quitarles mucho tiempo a las víctimas que están aquí hoy. Ellas y sus familiares quieren hacer una declaración de impacto. Pero me gustaría decir varias cosas a las Jane Does. Mujeres, nunca, ningún castigo podrá quitar por lo que han pasado. Nunca. Han sido excepcionalmente valientes. Entendemos que esto les ha impactado por el resto de sus vidas y nadie puede borrar eso. Estamos esperanzados que este acuerdo de culpabilidad y sentencia
les ayudará a sanar y seguir adelante. Y todos en el Departamento de Justicia, el Departamento de Servicios para las Víctimas de Tráfico Humano, HB, espera que sigan adelante para vivir una vida feliz y larga. Fueron tan valientes al salir a comparecer y han sufrido por esto. 3 años de arrastrar su nombre por los suelos. 3 años de ser hostigados y sermoneados por los miembros de la iglesia, tratando de intimidarlas para no salir a comparecer, para no salir a testificar. Estoy implorando a estos miembros de la iglesia que paren de hostigar a estas mujeres. Y ellas no son enemigas de la iglesia. Ellas fueron muy valientes para enfrentarse a este hombre. Deberían de ser heroínas en la mente de todos. Han salvado a un sinfín de niñas en esta iglesia de ser abusadas por este hombre, al haber sido tan valientes para denunciar. Y por eso ahora irá a prisión. No tenemos idea de cuántas víctimas tiene este hombre, su señoría. Desafortunadamente, esto le pasó a muchas niñas y mujeres jóvenes en todo el mundo, aparte de las víctimas nombradas en este caso. Pero esperamos que este acuerdo de culpabilidad les dé poder a ellas y a todas las víctimas de agresión sexual. Gracias, su señoría. Thank you. Good morning, Your Honor. I am Jane Doe 4. Buenos días, su señoría. Yo soy Jane Doe 4. Estoy agobiada con sentimiento al estar aquí hoy. Quiero empezar diciendo claramente que Nazón y esta iglesia han arruinado mi vida en todos los aspectos. No podría jamás comenzar a describir el dolor y el trauma que he sufrido. Todo lo que siempre he querido es ver a Nazón ir a juicio por lo que me hizo, lo que nos hizo a nosotras, para hablar con la verdad en esta corte, mi verdad, y para decirle al mundo quién es realmente este hombre, verlo ser completamente responsable del sufrimiento que me ha causado, y para exponerlo como el monstruo que es. Su señoría, este acuerdo de culpabilidad me ha robado de esta oportunidad. Se decidió sin mi opinión, sin ninguna consideración del impacto que tiene en nosotras las víctimas. Arriesgamos todo para salir a declarar en contra de él. Y siento que este acuerdo le ha permitido escapar de las consecuencias reales de sus acciones. Yo, como todas mis compañeras Jane Does, nacimos en la iglesia, pero mi relación con la luz del mundo es mucho más profunda. Mi bisabuelo, Aarón Joaquín, creó la luz del mundo. Nazón Joaquín García, el apóstol, mi violador, mi torturador, mi abusador, es mi tío. Crecí creyendo que el apóstol era Dios en la tierra. Y me sentía tan feliz saber que estaba entre nosotros. Me sentía bendecida y segura. Nazón y la iglesia nos decía una y otra vez que los anhelos y deseos del apóstol eran órdenes directas de Dios. Se nos taladró en nuestras mentes y se convirtió en nuestra verdad. Me dijo que si desobedecía sus órdenes, Dios me iba a castigar con una maldición eterna y con la muerte. Me decían que si hacía enojar al apóstol, Dios me castigaría. Nunca se nos permitió desobedecer a Nazón. No teníamos opinión porque se nos condicionó a creer que las consecuencias serían catastróficas.
Las chicas siempre bromeaban de lo fácil que me asustaba cuando estaba con él y como siempre estaba nerviosa. Era porque tenía temor de Nazón, tal como él lo quería, tal como él lo necesitaba que yo estuviera. Y también me lavó el cerebro. Nazón nos lavó el cerebro a todos, y a causa de Nazón, lentamente comencé a creer que no importara cuánto amaba a mi Dios. Fue atroz, amenazante, una entidad brutal, porque Nazón era un Dios para mí. Nazón, tú y tu iglesia han convencido a generaciones de gente que como tú, tu padre, tu abuelo, mi bisabuelo, son Dios, que tú eres el apóstol, que tú eres lo que el mundo conoce como la Trinidad, que Dios, Jesús Cristo y el Espíritu Santo son todos representados por ti. Esto suena insensato, estando aquí hoy, y al final sé la verdad. Que yo creí que eras Dios, cada onza de mí. Todos lo creímos. Tú y la iglesia se aseguraron de esto. Me sentí tan bendecida de haber sido parte de esta familia, tan orgullosa. Yo sentí que tenía que guiar con mi fe y ser un ejemplo para todos los miembros de la iglesia, porque eso era parte de mi patrimonio. Cuando nos dijiste que Dios hablaba contigo cara a cara, que tú tienes el poder para expresar las instrucciones de Dios, para garantizar nuestra salvación, yo lo creí y dediqué mi vida a servirte. Su Señoría, cuando mi abuso apenas comenzaba, era vulnerable, ingenua e inocente. Tenía que serlo para poder ser lavada del cerebro y creer todas estas mentiras y aceptación de Él. Todo lo que yo conocía era la iglesia, fue toda mi vida. Y Nazón se aprovechó de mí de todas las formas posibles, mentalmente, físicamente, psicológicamente y espiritualmente. Usó mi confianza y mi inocencia y me sedujo. Me sedujo para venir a su casa, para hacerme propiedad suya. Esas fueron sus palabras, que yo era propiedad de él y que podía hacer lo que se le antojara conmigo. Siempre me enseñaron que no podía negarme a los deseos del apóstol. Y Nazón nunca perdió la oportunidad de aprovecharse de esa fe. Estaba a merced de lo que él quisiera. Y él usó eso para hacerme su esclava sexual. Porque después de todo yo era propiedad de él. Me hizo vivir en su casa y obedecer a todas sus órdenes. Me usó una y otra vez. Y tenía que guardar silencio. Parecía Isaac que me llevaban a matarme. Fui violada y abusada día tras día, todos los días, por años. Y cuando no estaba sirviendo a mi Señor y amo sexualmente, era su sirvienta. Tenía que limpiar su ropa, tenía que rasurar su espalda, tenía que servirle su comida, tenía que restregar su letrina, tenía que vestirlo en la mañana y darle masaje en los pies por la noche. Se me ordenaba despertarlo cada mañana con un acto sexual y ponerlo a dormir con otro acto sexual, día tras día, por años. No podía escapar. No se me permitía irme a mi casa. Era una prisionera sin un lugar donde esconderme. Me dijo que no tenía permitido decir nada a la gente de lo que me hacía. Que si decía una palabra, mi alma y el alma de la persona a la que le dije serían maldecidas. Que me sacaría de su casa y que me echaría encima toda la iglesia. Que sería rechazada. Me dijo
que era una bendición estar con él. Y mientras me violaba, me ordenaba que sellara mis labios para preservar la bendición que me otorgaba. Y lo hice. Solo me recordaba a mí misma una y otra vez que la religión era un sacrificio y que este era mi destino, de sufrir a merced de mi Dios. Para ser honesta, yo sabía que mis palabras ni siquiera importaban, porque todos los que conocía eran parte de la iglesia. De todos modos, ya no me importaba mi sufrimiento, porque todos ellos idolatraban a mi cruel abusador, tal como yo lo hice. Yo sabía que solo me dirían que era una bendición, que fuera agradecida. Naasón no fue el único que me amenazó si hablaba. Hacía que otros miembros de la iglesia me recordaran todos los días que nunca podía desafiar sus deseos, que mis acciones eran una bendición y que tenía tanta suerte que Él me escogiera para ser bendecida. Usaron las escrituras y versos de la Biblia para asustarme y someterme. Me dijeron que tenía que hacer los sacrificios que el apóstol quería y que estaría fallando la prueba de fe si me negaba. Solo quería hablar con alguien y callarlo, pero ni siquiera podía tener eso. Yo creí que era Dios. Pero aún estaba experimentando algo que era muy difícil. Mi vida y mi experiencia era una tortura, la cual estaba dispuesta a aceptar como mi fe y mi sacrificio. Solo quería desahogarme y hablar con alguien. Solo quería su compasión y que alguien me diera un abrazo y me dijera, va a estar todo bien. Pero no podía ir con nadie. No podría hablar mal del apóstol. No importaba qué tan cierto era. Hasta mi madre fue una víctima del lavado de cerebro de esta iglesia. Y recuerdo que le decía que quería irme de su casa. Y estaba segura que nunca revelaría sus secretas bendiciones. Y le dije por qué. Y me dijo que si algún día dejaba de estar al lado del hombre santo de Dios, que no tendría un hogar a donde regresar. Esta era mi realidad. Lo he perdido todo por culpa de él y porque levanté mi voz. Mi comunidad aún cree en él hasta hoy. Ellos creen que soy una hereje por haber hablado en contra de Naasón. Por eso es tan importante que el mundo escuche, para que la gente finalmente sepa la verdad. La gente siempre ha pensado que pudimos haber dicho que no, pero no entienden que decirle no al apóstol era imposible. Estaba prohibido. Se nos condicionó toda nuestra vida a pensar que decirle no a Naasón era equivalente a decir que yo no creía, y eso era igual que la muerte y el infierno. Naasón, ¿o debería de llamarte tío? ¿Es un momento apropiado para llamarte tío? ¿O así debí de haberte llamado siempre que me violabas, porque decías que me escuchaba muy ardiente? ¿Todavía se escucha sexy como tú lo recuerdas? ¿Suena sexy escucharme decirlo aquí en esta sala de corte? Tú me conoces personalmente desde el día que nací. Me abrazaste siendo una bebé y me viste gatear por la recámara. Tú me viste crecer. Se suponía que tenías que protegerme y cuidarme. Tú viste cómo acepté tu unción o congregación mientras crecía. Tú sabías qué tan leal era para tu llamada elección. Tú viste cómo amé tu espiritualidad. Te recibí en mi vida como un nuevo líder, como un nuevo hombre de Dios. Una vez escogido para ser el sucesor, tú viste mi compromiso perpetuo y mi amor por ti. Y decidiste tomar ventaja de esto de la forma más enfermiza jamás imaginable.
Decidiste violar mi inocencia y robarme mi virginidad. Cada vez que forzabas tu sudoroso y asqueroso cuerpo de bestia contra mí para deshonrarme, fue tu decisión, no la mía. Yo nunca lo quise. Yo me rendí ante esto. Obedecer fue lo que siempre se me enseñó a hacer. Desde el momento que nací, seguí cada uno de tus anhelos y deseos. Y siempre estuve de acuerdo porque creí que tus deseos serían santos y puros. Pasé cada momento que tuve en la iglesia en servicio de ti y tu religión. Recuerdo la primera vez que me invitaste a viajar contigo como misionero. Estaba tan contenta. Me sentí con tanta suerte. Recuerdo cuando empaqué todo mi material para predicar, porque estaba lista para evangelizar y divulgar el santo evangelio contigo. Pero esa no era tu misión. Ese no era tu plan santo. Me llevaste en ese primer viaje para iniciarme en tu asqueroso y secreto mundo de sexo e inmoralidad en el que prosperabas. Soy tan estúpida. Estaba encantada y rezaba con gratitud la primera vez que entré a tu bendita habitación por tener el privilegio de dar masajes a tus pies. Nunca olvidaré que cuando estaba dando masajes a tus llamados pies santos, miraba cómo otra chica te masturbaba. Nunca había visto a un hombre desnudo. Y fue una introducción a tu sádico mundo secreto de esclavas sexuales. Cuando me fui del cuarto lloré y lloré porque no entendí lo que pasaba. Pero si tú eras mi Salvador, el apóstol, eras la santidad personificada. No podía darle sentido a esto. ¿Cómo puede ser que este hombre, que es Jesús en la tierra, pueda ser tan repugnante? Usaste ese tiempo para adoctrinarme, para comenzar a recibir tus regalos secretos. Usaste tus mentiras bajo el disfraz de la religión para hacerme creer que tus acciones eran una bendición. Y luego hiciste que tus groomers me amenazaran y me explicaran las consecuencias de desobedecer al siervo de Dios, al hombre que hablaba con Dios, el Espíritu viviente de Dios. Condenación eterna, desdicha total, enfermedad, infertilidad, tragedia y destrucción aquí en la tierra. ¿Dónde existe un consentimiento en eso? Cuando traté de resistirme y explicar cómo todo esto parecía estar mal y que esto no estaba bien porque eras mi tío, citaron las Escrituras y me dijeron que nunca hubo inmoralidad en tus acciones porque no podías pecar. Tú eras la representación de Cristo, sin pecado, intocable, omnipotente. Me dijeron que tenía que rezar con más fuerza para creer. Me dijeron que mis dudas eran una señal que no creía en ti y que no tenía la suficiente fe. Tú y tus groomers me hicieron sentir como si yo fuera la quebrantada, como si yo fuera la loca, y que solamente tenía que tratar de confiar con más fuerza. No tenía escapatoria. No solo me violó una y otra vez, fuiste perverso y despiadado. Pasé de ser una virgen inocente para experimentar el tratamiento más violento.
Eres un asqueroso desperdicio humano. Do you remember ¿Recuerdas? when you enjoyed choking me? ¿Recuerdas cómo disfrutabas estrangularme hasta vomitarme? I kept it Y sentada ahí te pedía perdón una y otra vez mientras limpiaba mi vómito. Do you remember that time? You were sodomized ¿Recuerdas aquella vez, and I cried. cuando me estabas sodomizando y llorando te rogaba que ya no lo metieras porque estaba en mucho dolor? How much you were ¿Recuerdas cómo tú y todos tus cómplices se rieron de mí mientras lloraba y gritaba? Do you remember? I ordered ¿Recuerdas cómo ordenaste que me detuvieran para que no me resistiera? how much blood there was. ¿Recuerdas cuánta sangre había? Y tú seguías aún más salvajemente. ¿Recuerdas cuando me decías que no pararías hasta que dejara de gritar? Sangré por días después de esto. ¿Recuerdas cuando querías? Oh Dios. Do you remember when you wanted me ¿Recuerdas to bring my little sister to you? cuando querías que te trajera a mi hermanita para que la violaras también? Te lo dije. Ella solo tiene 14 años. Do you remember what you said to me? ¿Recuerdas lo que me dijiste? Do you remember saying that I should have brought her to you? ¿Recuerdas que dijiste que te la hubiera traído antes? Do you remember when you commanded ¿Recuerdas me to have sex cuando me with one of your ordenaste dogs as your a que tuvieras sexo con tu perro como un regalo de tu 50 aniversario? how much you wanted your husband? ¿Recuerdas cuando me decías cuánto querías que tu husky me violara? Enough? ¿Que ya no me habías violado lo suficiente? Do you remember ¿Recuerdas the night you violently stole my virginity? la noche cuando violentamente me robaste mi virginidad? How my groomer brought ¿Recuerdas cómo mi groomer te trajo hasta la sábana blanca manchada de sangre y dijo: mira, mi señor, the sign of your la señal de la inocencia de tu sobrina? and you smiled and told me Y sonreíste y me dijiste que fue una bendición de Dios. do you ¿Recuerdas all the todas las orgías en las que me hiciste participar? remember the one time with that little ¿Recuerdas aquella vez con el pequeño niño? you remember ¿Cómo hiciste que su madre entrara con una máscara y le ordenaste que tuvieran sexo entre ellos? how about the next day ¿Y qué tal el siguiente día, you made his aunt join in? cuando hiciste que su tía también entrara a participar? How about when you sodomized me in front of ¿Y qué tal cuando me sodomizaste enfrente de ellos y no parabas? them either no matter? No importaba que dijera cuánto me dolía. Do you remember how much ¿Recuerdas cómo sangré esa vez también? do you remember ordering that boy ¿Recuerdas cómo ordenaste a la tía del niño que viniera a darte sexo oral so that she could para que chupara mi sangre que quedó en tu pene? do you remember ¿Recuerdas todas las veces that you gave me an que me pegaste enfermedades de transmisión sexual? do you remember ¿Recuerdas cómo le ordenaste a mi cuñada que me metiera todo el puño de la mano dentro de mí how much I cried y out cómo lloré de dolor? Ella también creyó que eras un dios. ¿Recuerdas que no paraba de hacerlo, no importara cuánto le rogara, hasta que tú le ordenaras? ¿Recuerdas giving me the order that I had to
que me dabas la orden que tenía que despertarte con un acto sexual cada mañana y también dormirte con otro acto sexual. En caso de que se te haya olvidado, estoy aquí para recordártelo. Puedo estar aquí por horas y horas y ayudarte a recordar todas las cosas enfermizas y horribles que tú hiciste y que nunca jamás podré olvidar por el resto de mi existencia. Y aún así, con todo lo que hiciste, todavía creí en ti. Todavía confiaba en ti y tu poder. Estaba aterrorizada de ser castigada por desafiarte como el apóstol. Es que ya no pude soportarlo más. Estaba dispuesta a sufrir las consecuencias de una eterna condenación que vivir un momento más bajo tu control. Eres un repugnante ser humano, Naasón. No eres Dios. Ni siquiera eres lo suficiente bueno para ser considerado como un hombre. Eres peor que un animal. Trataría más bien a la mugre debajo de mis zapatos que a ti. Y aún así, esto es más de lo que te mereces. Me lo quitaste todo. Manipulaste a millones de personas y te aprovechaste de ellos para tus pervertidos intereses. Tú has quebrado mi fe en Dios, en los hombres y en mí misma. Batallo para tener confianza en todos y a todo. Me robaste mi juventud y mi inocencia. Yo y mi familia hemos recibido amenazas de muerte en los últimos 3 años por culpa de ti. Y vivo con temor por culpa tuya. Has desarraigado a mí y a mi familia y has perturbado mi propia existencia. Me esfuerzo por entender cómo es que existe tanta maldad en el mundo y la única maldad que veo eres tú. Su señoría estaba sentada entre la audiencia el pasado viernes, cuando Naasón se declaró culpable bajo juramento y reconoció que sí había cometido abuso sexual en contra de las Jane Does. Su señoría, Naasón es un mentiroso. Él me mintió a mí, mintió a mis compañeras Jane Does y mintió al representar que él reconoció su culpa mientras estaba parado aquí en su corte. Su señoría, la luz del mundo es la iglesia de Naasón. Ellos son sus representantes y sus servidores aquí en la tierra. Mientras estaba en el hospital, pasando por un parto prematuro, Naasón hizo que sus cómplices negaran su acuerdo de culpabilidad y que negaran sus palabras. Me gustaría tener un momento para poner este clip. Está en español y pido que lo traduzcan. Del Señor, la paz de Dios, la gracia de Cristo Jesús, la comunión de su Espíritu Santo moren en sus corazones. Informamos a la Iglesia Universal, en el caso del apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín García, no se han respetado sus derechos constitucionales, incluso desde el momento de su detención, por ejemplo, saber quién lo acusa, así como la determinación de una fianza exorbitante para mantenerlo en prisión. Además, también se han cometido violaciones al debido proceso, como negarle a la defensa la posibilidad de usar testimonios claves, videos y mensajes de texto, los cuales son de vital importancia en la defensa del apóstol de Jesucristo.
mismos que se escondieron por casi 3 años. Cuando finalmente se obtuvo acceso a las pruebas, la Corte las excluyó todas para que no sean utilizadas en el juicio, limitando severamente la capacidad del equipo de defensa para interrogar a sus acusadoras, dejando al apóstol Naasón en estado de indefensión. De la misma forma, en su derecho de defensa, tampoco le permitieron al apóstol presentar testigos a su favor, y en cambio a los denunciantes se les permitió presentarse al juicio sin dar a conocer sus identidades al público, ignorando hasta la fecha quienes le acusan. Incluso la Corte también permitió a la Fiscalía introducir alegatos que no tienen absolutamente nada que ver con este caso. Bajo las condiciones mencionadas y en previsión a un juicio injusto, en el cual su caso se convertiría en un espectáculo sesgado que sometería a su familia y a la iglesia a semanas de acoso y acusaciones denigrantes, el apóstol, con renuencia, llegó a una conclusión y tomó una decisión, confiando en que la iglesia lo comprenderá, consciente de que la doctrina y la palabra de Dios no ha faltado a su pueblo, también porque sabe lo que ha sembrado en los corazones de la iglesia y porque es plenamente consciente que de haberlo permitido, su juicio hubiera sido, además de injusto, un proceso que únicamente procuraba una prolongación de su prisión, quizá hasta de por vida. Es oportuno reiterar que las determinaciones de la audiencia del día 1 de junio demuestran que hay una intención de que el apóstol no reciba un juicio justo, pues la Corte, entre otras cosas, le negó a la defensa del apóstol de Jesucristo presentar testigos a su favor, presentar mensajes de texto que demuestran su inocencia, presentar las evidencias con las que se demuestra la manipulación de evidencias, conocer hasta el momento la identidad de las denunciantes y sus intereses económicos, la oportunidad de demostrar la mala actuación en su caso, rayando en la ilegalidad. Todo ello demuestra la parcialidad del proceso y la previsión de un juicio injusto. Por todo lo anterior, el apóstol de Jesucristo aceptó un acuerdo bajo las condiciones que la Fiscalía ofreció con el fin de garantizar el menor tiempo en prisión, a fin de que en determinado momento se vuelva a reencontrar con su iglesia. Reiteramos, en las condiciones antes mencionadas, el juicio del apóstol no sería un juicio justo, porque como sabemos, manipularon y truncaron pruebas, le negaron la presentación de pruebas que demuestran su inocencia, atándole así de manos y tapando su boca para defenderse. Esta decisión que con mucho dolor tomó el apóstol de Jesucristo también es una noticia que no es agradable para ningún miembro de la iglesia. Pero recordemos que somos un pueblo de fe, somos una iglesia enseñada a orar y esperar, pero sobre todo ya estábamos advertidos por el apóstol de Jesucristo que lo único que querían en su juicio era exhibirlo y destruirlo, pues nadie probará lo que jamás hizo. Sin embargo, el apóstol del Señor está seguro que ha tomado la mejor decisión, no solo para su persona, sino también para toda la iglesia y para su familia. Hoy se cumplen 3 años de su injusta detención. Le hemos esperado durante ese tiempo y ahora esperaremos con mayor vehemencia su regreso. Reiteramos que no es una noticia agradable para la iglesia,
pero también estamos enseñados a comportarnos como hijos de Dios. Y de nuestra parte no hay más que bendiciones para todos aquellos que colaboraron para tener hoy estas condiciones, sabiendo que somos discípulos de Cristo y que hemos creído en la elección apostólica. Hoy se tiene una fecha cierta de su regreso, máximo una década, aunque hay posibilidad de beneficios futuros. Y en esa fecha nuevamente nos reuniremos con el apóstol de Jesucristo. Mientras tanto, el cuerpo ministerial y la iglesia permaneceremos fieles, sabiendo en quién hemos creído, porque sin derecho a evidencia no hay defensa. Dios los bendiga. Los Ángeles, California, a 3 de junio del año 2022. Atentamente, Consejo de Obispos. Su Señoría, la persona que está hablando en ese video está sentado en esta corte. Está allí. Naasón trajo a su mano derecha. Trajo a sus seguidores aquí para poder intimidarnos. Aún más, él mintió. Yo estaba aquí en esta corte cuando dijo que era culpable. Entonces, ¿por qué le miente a la iglesia? Es un mentiroso. Su Señoría, escribí mi declaración de impacto en una cama del hospital este pasado viernes, porque quería predicar durante el parto. Después de escuchar las noticias del acuerdo de culpabilidad, el acuerdo fue un total impacto, y el estrés y las emociones desde entonces casi me destruyen, y casi destruye a mi hija. Esto es lo mucho que significa este caso para mí. Como víctimas, debes saber que el acuerdo de culpabilidad se sintió como un golpe al estómago. Se sintió como si nos revictimizara una vez más. Nosotros como víctimas lo sacrificamos absolutamente todo para comparecer. Y lo hicimos porque sabemos qué tan perverso y peligroso es Naasón. La razón por la que muchos de nosotros decidimos poner nuestras vidas en peligro fue porque queremos asegurarnos que encierren a este hombre de por vida y ya no puede herir a otra alma. Cuando acepté ser una Jane Doe, se me aseguró que no habría ninguna negociación y ningún acuerdo de culpabilidad. La fiscalía me aseguró eso desde el principio. Me dijeron que no habría ninguna negociación y no acuerdos. Y esta fue la única razón por la que salí a comparecer. Nosotros, como las Jane Does, pensamos que ya ni siquiera tenía permitido hacer un acuerdo. Nos estábamos preparando para el juicio y estábamos contentas de tener nuestro día en corte. Y luego recibimos una llamada donde nos decían que teníamos 15 minutos para llegar a Downtown y hablar con la fiscalía. Yo ni siquiera sabía que íbamos a corte. Sentimos como si en un instante nos dijeran, game over. Todo se terminó. Gracias por participar. Háganse a un lado y vean cómo le damos un trofeo a su violador. Nos dijeron que ya se había acordado todo, firmado y bajo orden. Y todo esto pasó sin haber hablado con ninguna de nosotras, de las que estamos hoy aquí. Nosotras, las personas que sufrimos esta crueldad y fuimos víctimas de este crimen. Su Señoría, este hombre destruyó mi vida. Y a través de este acuerdo falto de remordimiento, ejerce su poder una vez más.
Tuve que estar todo el fin de semana escuchando a los miembros de la iglesia decir que Naasón fue reivindicado, que si en verdad tuviéramos alguna evidencia en contra de él, que sería encerrado para toda la vida, y que esta era la señal de su inocencia. Su señoría, Naasón Joaquín García ha usado mi fe como un arma en contra de mí. Yo no di consentimiento para tener sexo con Naasón. Se me enseñó que tenía que rendir mi cuerpo a Naasón para mi salvación. Todos los días, todo el día, antes de ser violada por Naasón. Me arrodillaba y le rezaba a Dios para que me ayudara. Le rezaba para que me guiara, para que guiara mi cuerpo, para complacerlo, porque yo quería complacer a Dios. Y luego todos los días, después de ser violada, rezaba otra vez, pidiéndole a Dios que aceptara el sacrificio que había soportado por él. Sin fallar, yo creía con todo mi corazón y mi fe que esto era para Dios, y fue la única razón por la que lo hice. El abuso de Naasón comenzó hace 7 años y me ha destruido desde entonces. Me robó todo lo que importaba para mí. He sido despreciada por mi familia. Perdí a la comunidad donde nací. Y me llaman una mentirosa. Y me llaman una ramera. Me llaman una traidora. Un Judas que merece morir de la forma más atroz posible. Y solo hice esto. Sacrifiqué las migajas que sobraron de mi existencia para poder asegurarme que este hombre sea encarcelado y que no haga esto nunca más a nadie. Esta sentencia le asegura una oportunidad de irse otra vez y continuar donde se quedó. La gente sufrirá porque lo soltarán al público y él continuará mientras que sea un hombre libre en esta tierra. Esta iglesia de la luz del mundo era mi identidad. Era mi vida todos los días. Era mi creencia. Amaba a la iglesia con pasión y perdí esto también. Una vez que aprendí de la vida secreta del apóstol, era como vivir una realidad paralela, una de luz y una de tu obscuridad. Naasón me lo quitó todo, pero la peor cosa que me robó, la que me atormenta cada momento de mi vida, es que el hombre que está sentado ante ustedes con un traje naranja, me robó mi fe y me robó mi creencia en Dios. Mi fe fue lo único que abracé durante mi abuso, y eso evitó que cometiera suicidio. Me robó mi fe. Mencionar a Dios es un recordatorio de mi abuso y todo el dolor que he sufrido.
Mi confianza en Dios fue quebrada para siempre por este hombre, porque él reclamaba que era Dios y luego me violó. Su Señoría, estoy aquí hoy para decirle que esperé 3 años para confrontar a este hombre que me torturó sexualmente. Y soñé que un día yo haría que fuese responsable por lo que me hizo. No entiendo cómo se le ofreció un trato. Había tanta evidencia. Hay 5 de nosotros sentados en esta corte e infinidad de personas allá afuera. Todos con las mismas historias, el mismo trauma, el mismo villano. Tenía tantos dispositivos con pornografía infantil. Las imágenes, los videos son testimonios. ¿Cómo es que no fue suficiente? Teníamos testigos, gente que trabajaba en los niveles más altos de la iglesia, que estaba dispuesta a comparecer y hablar a nuestro favor de las injusticias que conocían. ¿Cómo se nos pudo haber quitado esa oportunidad? La fiscalía nos dijo que estaban preocupados de un error procesal que hicieron. ¿Pero por qué? Pero ¿cómo es que es nuestra culpa eso? ¿Por qué está este error procesal opacando los hechos, la evidencia? ¿Cómo puede ser eso justicia? ¿Qué no es lo que esta corte representa en este país? Por favor, le ruego que no deje que se salga con la suya. La fiscalía me dijo que tendría una última oportunidad hoy para apelar ante usted como juez. Su Señoría, extienda su sentencia. Extienda su sentencia como usted vea conveniente. Le ruego, por favor, escuche mis palabras y las palabras de nuestras compañeras Jane Does y no permita que nuestro sufrimiento sea en vano. Me estoy sacrificando a mí misma, mi vida, mi salud y la seguridad de mi bebé que aún no ha nacido para hacer esta emotiva súplica, porque es tan crítica. La Constitución de California reconoce los derechos de las víctimas de abuso sexual porque somos tan vulnerables. No entiendo por qué no se nos consultó a las Jane Does como requiere la ley de una notificación razonable de este acuerdo. Cada una de nosotras suplicaba ir a juicio. Lo necesitábamos tan desesperadamente. ¿Por qué no se nos escucharon nuestros derechos? ¿Por qué es que la Fiscalía permitió renunciar a nuestros derechos bajo la ley de Marcy? Necesitamos su protección y necesitamos su discernimiento, Su Señoría. Usted es literalmente la única persona en este mundo que puede parar nuestro sufrimiento. Le pido que use su poder como juez y extienda su sentencia como pueda. Todos pedimos que por lo menos le dé la sentencia máxima por los cargos que admitió. Se nos dijo que no podíamos recitar o enumerar el acuerdo de culpabilidad, así que ni siquiera podemos pedir eso. Si fuimos engañados, por favor recítelo y denos nuestro día en corte. Pero si no puede hacer eso, por favor agregue el máximo de años posible que esté en su poder. No será una justicia para nosotras, pero nos muestra que por lo menos esta corte nos ve, nos escucha y piensa que ameritamos tener justicia. Respetuosamente, Jane Doe 4. Gracias. Gracias. Tomaremos un receso de 10 minutos.